Amada Iglesia, nuevamente les saludo con gran alegría, dando seguimiento al calendario litúrgico cristiano, sabiendo que la semana pasada platicamos un poquito sobre Jesús, que iba a empezar a elegir a diferentes hombres para iniciar este proyecto de salvación. Así que la pregunta que hicimos el domingo pasado fue: ¿qué habrá visto Jesús en ti? Recordamos que qué vio Jesús en los discípulos por los cuales los llamó, y preguntábamos qué vio Jesús en ti para llamarte a ser un discípulo, para que seas un seguidor de Cristo Jesús. Y yo creo que cada uno de nosotros pues tiene su respuesta. Muchos de ustedes tienen virtudes, dones, talentos, pero Dios vio algo específico en ti, por lo cual hoy estás aquí en este lugar siendo edificado. Acabamos de leer precisamente el Evangelio de Marcos 6, 7 y 8. En este Evangelio, al igual que en Mateo 10, 5, 15 y Lucas 9, 1, 6, llamado Evangelios sinópticos, usted sabe que es un mismo acontecimiento visto desde tres puntos de vista diferentes o narraciones distintas. Así que en los tres evangelios se narra lo mismo, que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vimos la semana pasada que los discípulos de Cristo estaban siendo capacitados para poder liberar a las personas cuando hubiera alguna manifestación demoníaca o alguna manifestación de este tipo de espíritus. Recordemos que los discípulos fueron a liberar a una persona y regresaron, le dijeron a Jesús: Señor, no hemos podido echar estos demonios. Y Jesús le dijo: hay cierto tipo de demonios, de espíritus, que solamente con oración y ayuno salen. Así que en este caminar de haber llamado a estos 12 hombres, instruirles, hablábamos de eso, que eso era un discípulo, que no solamente era el que se sentaba como un alumno a escuchar, sino que tenía esta bendición de empezar inmediatamente a practicar. Y los mandó y les dijo que no llevaran nada para el camino, solamente bordón, que no llevaran ni alforja, ni pan, ni dinero, nada. ¿Por qué? Porque iban a depender completamente de Dios. La persona que sirve a Dios tiene que saber que su dependencia no está en un trabajo, que su provisión no es de un negocio, que tu provisión no es solamente de tus padres, si es que aún vives en ese hogar, sino la provisión viene directamente de Dios. Tú trabajas en un negocio, en una empresa, pero él no es tu patrón no es el dueño. Dios es el dueño. Aunque tú seas dueño de tu negocio, tú no eres el dueño. El dueño es Dios y gracias a Él te provee. Así que dice: sino que calcen sandalias y no vestirse con dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis a otro lugar. Recordemos que les encargué que leyeran o que buscaran la Didache o el Didache, que es precisamente un manual elaborado precisamente para los primeros discípulos. Es el primer documento, como un pequeño reglamento donde indica precisamente estos detalles, que los discípulos no podían llegar a una casa y quedarse ahí semanas y decir: ay, qué rico está aquí, me dan de comer, me alimentan, y quedarse. No, tenían que ir a lo que tenían que hacer, compartir el evangelio, que las personas se arrepintieran y salir y seguir caminando. Así que dice: si en algún lugar no reciben ni os oyeren, salid allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Aquí hay una tradición, mis hermanos, que precisamente la forma lo vamos a ver el miércoles, sacudirse los pies era un testimonio de decirle a las personas: yo ya no tengo nada que ver contigo. Es decir, ya no es mi responsabilidad. Yo hablé contigo, te compartí, te expliqué, no quieres, pues allá tú, ¿no? Entonces tiene otras connotaciones que vamos a ver el próximo miércoles. Pero dice: os cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra
que para aquella ciudad. Imagínense. Por eso es que cuando nosotros vamos y compartimos el Evangelio y las personas nos cierran las puertas, nos dicen, no, yo soy ateo, yo no quiero saber nada. Bueno, pues yo vengo a traerte las buenas nuevas, vengo a traerte esta bendición. Si tú no quieres, pues ya cae sobre ti la responsabilidad, no sobre el discípulo. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que compartir. Y dice, y saliendo predicaban que los hombres, ¿qué? Se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Recuerde que dice así, si hay alguien entre vosotros enfermos, llamen a los ancianos, es decir, a las personas más maduras, a las que tienen más tiempo en la fe, oren, úngelos con aceite y sanarán. Es una de las indicaciones que el Señor ha dado. Así que vemos que a través de los evangelios sinópticos nos da diferentes indicaciones. Algunos, pues, les dice que no lleven nada, que no se provean de oro, que no pidan dinero, ya lo habíamos hablado. El discípulo, el siervo, no tiene por qué estar pidiendo dinero por un trabajo que hace, un llamado, es un ministerio. Y que tampoco llevaran nada para el camino. Y los llamó de dos en dos y los envió. Este texto es muy interesante, mis hermanos, porque su lectura nos llama la atención, porque en ocasiones estos discípulos que llamó Jesús son buenos cuando obedecen a Jesús y hacen las cosas pues como Él se los indica, pero otros momentos se resisten. Son hombres también que no quieren obedecer. Son hombres que también en momentos buscan el poder. Recordarán que decían, ¿y nosotros qué vamos a ganar por haber dejado esto? Entre ellos discutían, dice que Jesús los escuchó y les dijo, ¿y de qué pelean, de qué discuten? Bueno, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mejor? Como diciendo, ¿quién es tu secretario particular, no? ¿Quién va a ser el sucesor tal vez? Y les decía, sí, el que sirva a los demás, el que se haga el esclavo de los demás, el que quiera ser el último de la fila, ese será el mayor. Así que a veces ellos buscaban honestamente satisfacer sus propios intereses. También tienen momentos cuando entienden lo que Jesús les pide, pero muchas otras veces no saben lo que Jesús les está diciendo. Recordarán que Jesús hablaba muchas veces en parábolas y ellos no entendían. Y dice que los llamaba aparte y entonces les explicaba. Otras veces tienen miedo de seguir a Jesús porque les parece que pues en muchas ocasiones Jesús es exigente ante las demandas. ¿Será que hoy sea diferente para nosotros, mis hermanos? Los discípulos de ayer, de hoy y de siempre serán llamados a lo mismo. Es cierto que algunas personas tienen miedo de seguir a Jesús. Hay personas que a veces se molestan porque dicen, es que yo quiero esto, pero Dios no te lo concede, porque Dios quiere otra cosa diferente para ti. Muchos piensan que son demandas y exigencias difíciles de cumplir. Pero mire, Jesús llama a esos 12 y los envía al mundo. No los mandó a la iglesia, no los mandó al templo, no los mandó a ninguna otra congregación. Los mandó al mundo. ¿Para qué? Pues porque la misión se desarrolla ahí, entre la pobreza, entre la inseguridad, entre la enfermedad, entre el hambre. O sea, si nosotros vamos y le compartimos a los que no necesitan médico, ¿verdad? Pues dice que no tiene ningún sentido. El que está enfermo necesita de un doctor. Los que reconocemos que estamos mal, los que reconocemos que necesitamos de Dios, pues son los que venimos a la iglesia, son los que leemos la palabra para ser transformados. Así que Jesús envía a estos 12 ahí en ese lugar, mis hermanos, donde hay pobreza, donde hay hambre, donde hay enfermedad, donde hay tribulación. ¿Para qué? Para que nosotros pues seamos esa luz transformadora. Así que esto es extraño para en sí el mensaje que habían de entregar al mundo, a que iba a ser sometido. En nuestra lógica de poder, pues todas veces diríamos, bueno, y no tengo un seguro social, no tengo un seguro popular,
O sea, ¿con qué me voy a proteger si yo dejo mi trabajo? Y muchos piensan así, ¿verdad? Que dicen, bueno, mejor en un trabajo seguro, pan duro, pero seguro. Al final del camino yo tendré una pensión chiquita que me den. Pero ¿sabe qué? Que no hay ninguna seguridad en el hombre, en las cosas del hombre. Solamente poner nuestra seguridad en Dios. Entonces, ¿cuáles son las estructuras o la tentativa, los privilegios para aquellos que sirven en el reino? Porque muchas personas dirán, no, bueno, pues si me dedico a ser misionero, ¿de qué voy a vivir? Si dejo mi trabajo, pues ¿de qué voy a vivir? Pues muchos de los que nos dedicamos hoy a ser ministros, pues tuvimos que dejar nuestros trabajos, tuvimos que dejar nuestros negocios, ¿verdad? Y hubo un llamado, así hay muchas personas que se van de misioneros o quieren ir de misioneros a otros lugares. Y pues no sabemos realmente desde esta lógica del dinero qué seguridad nos puede dar. Yo creo que el que empieza un pastorado o un ministerio pensando en que va a ganar dinero, pues está perdido. Si tú piensas que a través de tu trabajo, de lo que tú haces, vas a estar toda la vida teniendo el sustento, estás equivocado. El sustento viene cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú tienes ese llamado y tú haces lo que Dios te manda hacer. Entonces lo que tú hagas, sea que vendas pepitas, sea que hagas un negocio, lo que tú hagas, entonces prosperará. Porque hay personas que tienen negocios, muchos negocios, pero no son prósperos. Van al día, inclusive van hasta con deudas. ¿Por qué? Pues porque no honran a Dios. Porque Dios no es su prioridad. Así que, pues suena bien la pregunta. Los discípulos decían, pues ¿cuál será el pago? ¿Y qué es lo que pasa? Que desde la lógica, el éxito que las personas buscan en las iglesias, en las misiones, pues a veces, mis hermanos, está basado en el hombre, ¿verdad? Buscamos pastores carismáticos, cuentachistes, que sean bien animosos, que sean muy divertidos. No está en ese tipo de imagen ni de predicadores. No está en una iglesia enorme, llena de luces y de música y de gran alabanza. No está. No está en un ministerio X determinado de una iglesia, porque vienen de Estados Unidos o porque vienen de Estado. Ahí no está. ¿Sabe dónde está? Los logros no se dan por el dinero. Hay muchas iglesias que han sido colocadas con mucho presupuesto. Le han metido mucho dinero. ¿Y sabe qué? No hay almas salvadas. Hay muchos congregantes, pero yo no hablo de eso, sino hablo de salvación. Tampoco no es por las capacidades humanas. Es que el pastor es muy bueno, la pastora, son increíbles. No, mis hermanos. ¿Sabe cuál es el éxito de la misión? Está en la acción de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? No a través de la vida de una sola persona, de un solo ministerio. En la acción de Dios, pero ¿cuándo? Cuando se le permite que vaya delante de los que han sido llamados para proclamar el reino. Es decir, ¿cuál es tu anhelo? ¿Proclamar el reino? Si tu anhelo es que más personas se salven, entonces Dios te ayudará para esa misión. Si tu anhelo es, como muchos quieren, tener una mega iglesia, bueno, pues Dios dirá, pues ahí constrúyela. ¿Cuál es el propósito de ser un discípulo de Cristo? ¿Cuál es el propósito que tenemos de ser cristianos? Y Él nos da una promesa. Y les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, hasta el final del mundo. Por lo menos a mí me deja en paz mi corazón de saber que a través de mi ministerio Él ha estado ahí. No me ha soltado, aún antes de ser pastor. No sé usted qué tan bendecida se sienta, qué tan dichoso se sienta, bienaventurados, ¿verdad? Los que confían en el Señor. Luego en el versículo 7 dice que Jesús llamó a los 12. El ministerio de Jesús sabemos que fue muy corto, 3 años. En 3 años, imagínate, hermano, lo que tienes que hacer para preparar todo lo que Jesús tuvo que hacer. Hombres que decidieran seguirlo, dejar todo para ser los pescadores de hombres. Así que Jesús tenía un llamamiento
urgente, algo que era importante capacitar a esos hombres que lo iban a seguir. Es decir, no había tiempo y la capacitación era ineludible. ¿Y qué hizo? Vamos, mire, así se sana, así se multiplican los peces, los panes, y los discípulos se asombraban, pero les decía, cosas más grandes que las que han visto harán en mi nombre, ¿no es cierto? Así que los prepara también para enfrentar los ataques de Satanás. Del domingo pasado habíamos hablado de que Jesús fue llevado al desierto para ser probado y que nosotros también íbamos a ser probados. Así que si tú te consideras un discípulo de Cristo, un cristiano, vas a ser probado por Satanás. La diferencia está en que el Señor nos capacita y nos prepara para poder saber y dice resistir el día malo. Y luego les hace una promesa, ¿verdad? Que no se movieran de Jerusalén porque iban a ser embestidos, revestidos, derramados del poder del Espíritu Santo. Y ahora, mis hermanos, nosotros, tú y yo, tenemos al Espíritu de Dios. O sea, si tú ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú ya decidiste seguirlo y eres un discípulo fiel, pues tú eres templo del Espíritu. Luego entonces el Espíritu de poder, el Espíritu de amor, el Espíritu está dentro de ti. ¿Acaso no sabéis que vosotros sois templo? Entonces, ¿de qué estás lleno? ¿Quién está en ti? ¿Qué espíritu mora en ti? Si es el Espíritu de Dios, el Señor te ha capacitado. Que a cualquier lugar a donde tú vayas, y no sé si a alguno seguramente le ha pasado, los demonios tiemblan. No soportan la presencia del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De usted, a través de mí, de un discípulo. Así que, ¿qué debe producir la presencia de un discípulo? Temor. Temor en los demonios. De igual manera, ¿se acuerdan cuando Jesús liberó a un endemoniado? ¿Qué dijo? Que le dice, soy legión, ¿no? Y le dice, permíteme ir a ese yato de cerdos, ¿verdad? Porque necesitaban esos espíritus un cuerpo. De igual manera como el Espíritu Santo necesita un cuerpo para manifestarse. Entonces, si el Espíritu de Dios no mora en ti, pues deberíamos de preguntar entonces qué espíritu mora o qué espíritus moran en ti. Si no estamos impulsados a hacer lo que Dios quiere, es entonces que la persona redimida por la gracia admirable de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido redimidos, comprados, y a través de esa sangre preciosa y de la llenura del Espíritu, debemos de saber que a donde tú vas, hermano, hermana, y tienes que entenderlo, va a generar molestia a otras personas. No te extrañe, ¿verdad?, que llegues con tu suegra, que llegues con tus cuñados y de repente se sientan o te empiecen a agredir o te empiecen a molestar o se empiecen a burlar. ¿Por qué? Porque tú llevas el Espíritu Santo. Y si esas personas están en idolatría, si esas personas no están cerca de Dios, por supuesto que los demonios que ahí están van a ser atormentados y van a ser sacudidos. Y lo verás. Muchos te dirán, no, ya no los invites, ya no los invites, aleluya, ya no toman, ya no bailan, ya son unos aguados. ¿A qué los invitas? Va a haber un choque, y es real, mis hermanos. Y Jesús le dijo a sus discípulos y los preparó porque sabía que iban a ser rechazados. ¿O no? ¿Qué pasó con Pablo y Bernabé? No los agarraron a pedradas, cada rato estaban en la cárcel. La gente no aceptaba, como hoy en día, mis hermanos. No es fácil cuando nosotros queremos compartir la palabra y la gente está cerrada, está negada a escucharla, ¿no? Así que nosotros vemos cómo a través de ese llamamiento, lo que más me asombra es cómo Jesús, en lugar de haber llamado personas tal vez similares en su carácter, en su forma de ser, pues llamó personas completamente diferentes, antagónicas. Recordará usted que en ese grupo había un celote. ¿Qué eran los celotes? No son los que se comen,
Los celotas, ¿qué eran los celotas? Eran personas rebeldes que estaban en contra del gobierno por cobrar los impuestos. Entonces eran personas que los llamaban como, pues ahora, terroristas o gente que de alguna forma esté en desacato a la autoridad. Pero también manda a llamar a un recaudador. ¿Quién fue el celota, recuerda usted? Simón. Simón, no el pescador, sino el otro Simón. Entonces los manda, pero también manda a traer un cobrador de impuestos, que era Mateo. Y mire, y los juntan. Y ahí van los 12. No dice la escritura que se agarraron a golpes. No dice la escritura que se ofendieron y que Jesús siempre los andaba separando. No narra eso la escritura. Seguramente la convivencia fue difícil. Porque no es fácil, mis hermanos, a veces convivir con personas que tienen diferentes intereses que tú, ¿o no? Es difícil. Así que no era fácil instruir un grupo con ideas, digamos que de intereses diferentes. Pero ¿sabe qué hace? Que Jesús le da normas, crea estatutos y directrices que ellos tenían que obedecer. Era muy importante que ellos aprendieran a seguir estos estatutos que vienen ahí en este libro que les mencioné de la Didache. Y alguno de ellos era esto: desea ser considerados en la hospitalidad, no abusar y sacar provecho de esta situación personal, de decir aquí me gusta, aquí me quiero quedar. No, dijo vayan, no lleven dinero, no lleven nada y sigan adelante compartiendo. Otro punto importante era no dejarse manipular o dejarse manejar por las cuestiones económicas, por la acumulación de bienes. No faltaría tal vez alguien que le dice, oye mira, Simón Pedro, aquí tengo un terrenito, ¿qué tal si construyes aquí una casa y te quedas mejor aquí en este lugar? Pues él podría haber dicho, oye, qué padre, aquí está muy bien, muy a gusto. Pero no, Jesús les dijo que tenían que ir hasta todos los rincones de la tierra, ir y predicar a todas las naciones, a todas las tribus. Así que el último punto que les dio, pues que ellos estuvieran conscientes de qué, de que iban a ser rechazados. Entonces la pregunta es, nosotros sabemos que íbamos a ser rechazados. Tú y yo vamos a ser rechazados cuando queremos compartir el evangelio a tu familia, a los compañeros de trabajo, a tus empleados. Pero déjame decirte que a eso estamos llamados. No porque una persona te dijo no, tú vas a cerrar tus labios. Tienes que seguir orando por esa persona. Tienes que seguir compartiéndole a esa persona. Muchos de los que estamos aquí, no nomás nos dijeron una vez. Muchos de los que estamos aquí fuimos necios y fuimos tercos. Y nos decían y no queríamos. Me incluyo. Yo era negado, mis hermanos. Cuando veía a los cristianos decía, no, por favor, quítenlos de mi vista. No quiero saber nada de cristianos. Yo los aborrecía. Mira dónde estoy. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, a tiempo y a destiempo tenemos que seguirle compartiendo a las personas, seguirles hablando. No es a bibliazos, no, es a través del amor, es a través de mostrarle que nos interesan las personas. No es que nos interesen que vengan a esta iglesia, nos interesan sus vidas, que sean salvos, tu familia, tus hijos, las personas a las que amas. Entonces, al igual que Jesús, nosotros también tenemos esa misión que debe de ser preponderante. Pero tiene que haber una cosa muy importante, una lógica, una coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. Y es algo de lo que se le ha criticado a muchos de los cristianos. Porque hablamos bien bonito y decimos muchas cosas. Y luego, ¿con qué lo vas a sustentar? Cuando tú le dices a tu hijo que no tome, que no fume, que no se vaya a drogar, y tú eres el primero, ¿verdad? Que le dices, oye, vete por unas caguamas, o con los cuñados vamos a poner el pomo, y tú eres el que participa de eso. ¿Cómo vas después a corregir a tu hijo o a tu hija que llega tomada o que llega en otras circunstancias? ¿A golpes? ¿A insultos? No, eso es lo que no te dije. Vas a decir, ¿y tú? ¿Y tú qué? Tú me enseñaste, tú tomas con mis tíos, tú tomas con mis primos, lo que tú haces
Tus hijos lo ven y lo van a repetir. Y ese va a ser el argumento cuando tú los quieras reprender o corregir. Tus hechos, mis hermanos, hablan más que tus palabras. Y tiene que haber una coherencia. Y eso es lo que le pedía Jesús a sus discípulos. Y nos pide hoy también. Proclamar la conversión y la expulsión de demonios. No nada más era que se conviertan, arrepiéntase porque ya el reino de los cielos está aquí. Sí, me arrepiento. ¿Y la conversión? El cambio de vida, el cambio de camino, el cambio de transformación de tu vida, de tu corazón, de tu forma de pensar y de sentir. Esa es la parte difícil, la parte que nos cuesta tanto trabajo, pero también incluye la sanidad física y espiritual. La palabra de sanidad o salvación van ligadas. Jesús no le dijo a la persona que estaba leprosa, mira, voy a orar por ti. No les dijo al que tenía hambre, voy a orar por ustedes. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Pues que me regrese la vista. Hágase conforme a tu fe. La persona que tiene hambre y se acerca a ti, tú le puedes decir, mira, voy a orar por ti. Terminas de orar y te va a decir, gracias, pero sigo teniendo hambre. No sé si me estoy explicando. ¿Qué necesita la persona? Que le des de comer. Que le des de comer. Y no solamente que le des el pescado, sino que le enseñes a pescar. Qué bendición nosotros poderle dar trabajo a otras personas. Qué bendición, que a través de ti, de tu bendición, tú puedas bendecir a otras familias. Es algo maravilloso. Pero cuando tú reconoces que la provisión viene de allá hacia ti y de aquí hacia allá, no para enriquecerte, no para hacerte vano, no para hacerte soberbio, no para presumirle a los demás, no, sino a quien más se le da, más se le demandará. Y dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La pregunta es, ¿será que Dios a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo hoy siga sucediendo lo mismo? Claro que sí. Me decía una persona, ¿y a poco Jesús todavía sana? Si ya no lo veo, dice, ¿no? Pues sí, pero a través del Espíritu Santo sigue obrando. ¿A través de quién? De ustedes, a través mío, a través de la iglesia. ¿Qué pasó cuando fue Pedro y salían y sacaban los enfermos? ¿Qué pasaba? Sin tocarlos. La pura sombra, ¿no dice? Que la gente sacaba a sus enfermos y pasaba Pedro y los enfermos se levantaban. La pregunta es, ¿tú estás yendo a orar por los enfermos? ¿Oras en realidad por los enfermos? Cuando ponemos en el boletín, ora, estas personas están en necesidad. ¿Realmente oras? Esa es la pregunta. Y cuando sanan, porque muchos de los que han venido a dar su testimonio han sanado. Otros el Señor en su amor, en su gracia han partido. Personas que ya están muy graves, con metástasis, muy avanzada su enfermedad. Sin embargo, muchos de los que estamos aquí hemos glorificado a Dios por nuestra sanidad. Dios sigue siendo el mismo, mis hermanos. Y las cosas que Él le ha prometido se seguirán y se siguen haciendo y se tienen que seguir en la iglesia. Una iglesia sanando. Es a través de la iglesia. La unción, pues era prácticamente frecuente en la comunidad de las 12 tribus de Israel. Por eso me preguntaban que por qué 12. Jesús también escogió a 12 representando las 12 tribus de Israel. La iglesia, mis hermanos, tiene esa capacidad de devolver ¿qué? La salud a través de la unción. Pero mire, la diferencia es que antes la unción se realizaba dentro del templo nada más. No podía hacerse fuera. Hoy usted puede visitar a un enfermo a su casa, llevar un poco de aceite, ungirlo, orar y pedirle a Dios que en su misericordia sane. ¿Qué nos dice ahí Santiago 5, 13, 15? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, la oración de fe salvará al enfermo
y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Usted cree en eso, mis hermanos, todavía? Eso es real. Eso es real. Entonces, ¿a qué nos envió Jesús? A sanar. Y no solamente a sanar físicamente. ¿Cuántas personas conoce usted que están enfermas del alma? Que están llenas de dolor, de tristeza, de cosas del pasado, que no han podido perdonar a sus padres, que han hecho cosas tremendas y no han podido confesarlo. En el Salmo 32 dice que debemos de confesar a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con David? Dice que sus huesos se comían, se secaba por dentro. ¿Por qué? Porque no había declarado su pecado. Y muchas personas llevan y viven con pecados ocultos. A veces en consejería, ¿verdad? Personas que vienen a visitarnos, cuando estamos orando y el Señor las ministra. ¿Por qué Él es quien las ministra? Pues de repente dicen: pastor, mire mi juventud, yo hice esto, aquello, que cree que aborté, y se desata ahí algo que no les podría explicar, mis hermanos, porque la persona tiene tantas cargas, tanto dolor, y solamente es ahí cuando llegamos a vaciarnos en los brazos del Señor. Pero dice que es necesario que nosotros confiemos esos pecados a Dios. Así que lo importante no es lo que tiene la iglesia por sí misma, sino lo que ha recibido del Espíritu. Te repito, hay iglesias muy grandes, pero no pasa nada. Si no queremos ser una iglesia grande, queremos ser una iglesia santa, una iglesia agradable a Dios, y que a través de la iglesia, estando aquí reunidos, o la iglesia cuando sale, seguimos siendo iglesia. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia y formamos parte de una sola iglesia en todo el mundo. Todos aquellos que declaran y proclaman que Jesús es el Señor, somos una sola iglesia por la cual Él vendrá. Así que la iglesia ha recibido del Espíritu y dice: da de gracia. ¿Recibiste de gracia? Da de gracia. Así que la iglesia tiene el Espíritu divino y de Él tiene que poder para sanar, pero ahí está la otra parte, y para denunciar. Para los que les gusta todo lo de profecía, que los profetas y demás, el profeta era el que denuncia. Por eso es necesario que en la iglesia haya profecía. Se refiere a esto, a la denuncia del pecado, a la denuncia de las injusticias, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de la tortura. Eso es. Comentaba en la mañana, hay personas que se van de las iglesias, ¿y saben por qué? Porque no resisten la presencia del Espíritu Santo en una iglesia. Porque sus pecados